Buenas noches, estimados amigos. Sus amigos Francisco García y José Newman estamos aquí para comentar los hechos de la semana. Hoy que es viernes 1 de marzo. Ya llegó marzo, Pancho. Y con ello las campañas. No hay plazo que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Así es. ¿Qué te parece? A ver, los extremos, ¿no? Los hechos de Marabatío, digo, ya es difícil asombrarse después de lo que hemos visto, pero lo de Marabatío le añade una rayita, si no es que 3, ¿no? Pues yo diría que lo de Marabatío te está perfilando una campaña que puede ser hasta violenta. Claro. Es decir, al paso que vamos, pues va a quedar el candidato que quiere el narco, o sea, el dedazo del crimen organizado, ¿no? Porque pues estos dos candidatos que mataron de dos partidos distintos, en cuestión de horas de diferencia, los dos que buscaban la alcaldía de Marabatío, uno de Morena, otro del PAN, pues los dos fueron bajados por los grupos del crimen organizado y hay que buscar, como decía Germán Martínez, pues quién es el beneficiario de todo esto, ¿no? Y el beneficiario pues es el crimen organizado, porque seguramente irá a esa alcaldía alguien con quien ya estén arreglados, porque si no estás arreglado, pues ya lo vimos con estas dos personas, pues si no estás arreglado, ¿quién que no tenga seguridad se va a postular? Exactamente, y esto corre el riesgo de contagiarse hacia otros estados. Estamos ya viviendo una situación que nunca habíamos visto en estas dimensiones, ¿no? Ya el empoderamiento del narco, ya son los dueños y señores, hacen lo que quieren. Esta política de abrazos lo que les dio fue licencia para matar, para secuestrar, para levantar, para extorsionar. Y el presidente todavía hace 2 días abiertamente dijo en la mañanera que en cuestiones de seguridad no hay nada grave. Pues ¿qué es para el grave? ¿No le parece grave, por ejemplo, este asunto de Marabatío? Van 9 aspirantes, Pepe, que desde que arrancó la precampaña los han asesinado en distintas partes del país. No está concentrado en una región como él pretende hacer creer a la gente. En Chiapas, en Guerrero, en Jalisco, en fin, en Zacatecas. Es una cosa, en Michoacán, es una cosa... Ahorita que tú decías el discurso del presidente, que es el discurso morenista, así como el presidente ha polarizado a la población, ¿no?, con esta dicotomía maniquea, yo diría que también hay una polarización entre la realidad cada vez más extrema y el discurso cada vez más negador, ¿no? Cada vez es más evidente ciertos rasgos de la realidad y cada vez el énfasis en negar los hechos es más manifiesto e insistente, lo cual se torna ya un clima de locura por lo que vemos y de locura por las distorsiones que oímos, ¿no? Efectivamente, y bueno, lleva esto al terreno estás hablando del comportamiento que ha tenido el presidente en los últimos días, francamente no se entiende. Esta forma, por ejemplo, y me voy a brincar tantito a otro tema, que es la anulación de la famosa cumbre de los 3 amigos en Quebec, que estaba programada para abril, pues prácticamente ya la tumbó. Este asunto, Pepe, el narcopresidente lo tiene vuelto loco. Es decir, sin más, anuncia, si no hay un trato respetuoso, no participo un día. Y al día siguiente prácticamente confirmó que no va. ¿Por qué? Porque Canadá puso el tema de las visas y a él le pareció una agresión, ¿no? Una agresión contra los mexicanos y finalmente pues decide prácticamente tumbar esta reunión de los 3 amigos, que pues 3 amigos no tienen absolutamente nada. Está obsesionado con este tema, lo dijo en la mañanera donde dice que no iba a participar, él dijo
que es la campaña del presidente narco, que si hay una falta de respeto, porque ellos saben perfectamente cómo se hacen este tipo de campañas, y para que no participen en esta campaña. ¿Tú te imaginas a Trudeau o a Biden diciéndole narcopresidente? Pues no, ¿verdad? Bueno, pues eso fue lo que dijo. Es decir, ya está como fuera de la realidad, pues, ¿no? Pues él ha estado siempre fuera de la realidad desde que tenía como 3 meses, ¿no? Eso, sin duda, sin duda. Conforme se hace más viejo, pues él vuela más alto, ¿no? Ya está rebasando los elefantes que veía, ya él va más adelante en los elefantes. Pero me quiero detener en esto. Él tiene un discurso claramente delirante desde el punto de vista psiquiátrico, pero si lo vemos desde el punto de vista político es interesante, y el efecto, ¿no? Cada vez que él enfrenta una adversidad, pongámoslo así, él desarrolla un complot. Es decir, de esto que dicen no hay nada de verdad. Lo que pasa es que los malos, ¿no?, hacen todo esto y lo inventan para dañar y nos, ¿no? Luego, una segunda razón es, ustedes no lo entienden porque no entienden de esto, ¿no? De tal manera que los enemigos lo van a negar porque son los responsables. Pero esa es la prueba de que sí existe el complot. Los demás, la gente buena, no lo entiende. Bueno, créanme que así es, porque yo sí sé. Entonces, si los enemigos dicen algo, o están de acuerdo y se confirma el discurso, o lo niegan, lo cual confirma el discurso. ¿Ven cómo lo niegan? Si la gente dice, oye, ¿de verdad? Claro, yo entiendo que ustedes no lo sepan porque son gente buena, pero yo les explico, yo que sí sé, les aseguro que hay un complot. Entonces, no hay manera de contravenir el discurso, porque diga lo que diga el que sea, corrobora el discurso, ¿no? Y Pepe, déjame llamarte la atención sobre otro tema que a mí me parece que está ilustrando este delirio del que tú hablas. El caso del periodista Carlos Loret de Mola. Loret de Mola, todos lo sabemos, mostró un video donde el hermano del presidente, Pío López Obrador, recibe sobres con alrededor de 1 millón y pico de pesos, que es que para el movimiento, en 2015, que era el primer año en que Morena iba a participar en una elección. Sintetizando, hoy Loret está sentado en el banquillo de los acusados, interrogado, citado a comparecer, porque Pío López Obrador le puso una demanda en la que le está pidiendo 200 millones de pesos por daño moral, entre comillas. El mundo al revés, como lo escribió él en su cuenta de X. Totalmente. El periodista que descubre este delito, porque es un delito, del hermano del presidente recibiendo dinero que además no hay traza, no declaró, no, etcétera, sentado en el banquillo, y él exigiendo 400 millones, porque le pide además otros 200 a Latinus, que es el medio que sirvió para dar a conocer este famoso video. Yo quisiera que tú me dieras tu opinión. O sea, 400 millones, pues qué negocio le tiró Loret con ese video, ¿no? No solo lo vimos, sino lo escuchamos, ¿no? Esto que tú dices, ¿no? Entonces la evidencia pues es palmaria. Pero deja de detenerme en algo que está en el trasfondo de esto, que es el trastorno del delirio. A ver, queridos televidentes, la enfermedad sí existe, no es un mito, no es una creencia, no es una leyenda. La enfermedad sí existe. Existe el sarampión, existen las paperas, existe el COVID. No es una entidad que inventamos para manipular, no, la enfermedad sí existe. Y dentro de las enfermedades están las enfermedades del comportamiento, es decir, la forma como el sujeto se conduce, ¿no? Cuando estamos tristes, estamos alterados, no funcionamos, nuestra capacidad de atención está disminuida, no dormimos bien, en fin. Cuando estamos excitados, entonces nos movemos más, sudamos más, nos cansamos más, nos enojamos más. Y entre esta gama de trastornos, el delirio es una enfermedad muy interesante,
porque es muy vistosa y porque es muy dañina. Le hace mucho daño al sujeto, pero mucho más daño le hace a la comunidad. El delirio consiste en que el sujeto tiene un comportamiento que repite de manera sistemática. Ahí hay una variedad, como si fuera el menú, ¿no? Si el delirio es que es la mujer más bella, pues entonces ella actúa como siendo la mujer más bella. Pero no solamente actúa, sino tiene un discurso que también repite y repite y repite. No importa la evidencia, no importa las críticas, no importa lo que le diga, no importa. Es como Juan derecho, no, voy derecho y no me quito. Lo cual se convierte en un problema social porque en ese ir derecho y no escuchar las razones ni las evidencias, pues va pasando encima de los demás. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se permite el delirio? No porque es el delirio es una enfermedad. No es que él haya decidido enfermarse, ¿no? Es que tiene ese trastorno. La pregunta es, ¿qué el entorno no lo ve? Pues una de las características del delirio es que en las primeras etapas no lo ve, ¿no? Porque el delirante luce como una persona muy energética, muy persistente, ¿no? Muy llena de entusiasmo, ¿no? Nada lo vence, nada lo derrota, entonces produce cierta admiración, ¿no? Cuando la gente lo empieza a ver y a notar es porque ya va muy avanzado, ¿no? Cuando las evidencias en contra se van acumulando, entonces la gente empieza a decir, oye, como que no es cierto lo del negocio, ¿verdad? Después de 13 años, ¿no? Ya para entonces pidió prestado, ya para entonces vendió, ya para entonces causó muchos estropicios. Pero digamos, el delirante va derecho y no se quita. Lo que tú decías es inaudito, sí, sí es inaudito. Ahora, el delirio, como toda enfermedad, crece, ¿no? Si el dolor no se combate, crece. Si la hipertensión no se combate, sube, ¿no? Si la comezón no se quita, arrecia. Y yo te quisiera preguntar una cosa, como psiquiatra que eres, se aproxima ya el final de su mandato. Yo hago la asociación con esta agudización de este delirio que tú estás describiendo con el final de su mandato. Me imagino que él ya se ve cerca, que ya no va a tener el poder que tenía. Y yo creo que eso de alguna manera también lo está afectando porque realmente su comportamiento no es racional. No es una persona que actúe racionalmente. O sea, compra pleitos al por mayor. O sea, se pelea con todo mundo, a todo mundo le tira. Vuelvo al tema de que se me pasó comentar de este desplegado que sacan prácticamente todo el equipo del periódico Universal, donde le está pidiendo ya que pues, le baje a las agresiones a los periodistas, que son los villanos favoritos del presidente, ¿sí? No solo Loret, hay Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, que son los más citados, ¿no? Pero nada más hay una crítica y el presidente inmediatamente dice que es derecho de réplica la mañanera para insultar, para descalificar, para denostar sin reparar, como fue el caso, por ejemplo, de esta corresponsal de New York Times que sacó la investigación sobre una investigación de presunto financiamiento de la campaña de López Obrador en el 2018, pues esto de alguna manera puso su teléfono lo hizo público, pues, y tuvo muchas repercusiones, es decir, artículo 19, el gobierno de Estados Unidos, todo el mundo dijo, bueno, pues, y la protección de datos personales. Una reportera le preguntó en la mañana, ¿y qué hacemos con la ley de transparencia? Su respuesta fue textual: la dignidad y la autoridad política del presidente está por encima Exacto. de esa ley. Cuando él juró, Pepe, y no me canso de subrayarlo, el 1 de diciembre del 18, cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y esta es una ley que emana de la Constitución, rompió el juramento que hizo cuando asumió la presidencia de la República.
Un último comentario, ya nos están pidiendo que nos vayamos porque ya se acabó, pero coincidiendo contigo en que estás sintiendo el final, sin duda, es más grave aún. En la mentalidad del presidente, él está llegando a la fase gloriosa de su encomienda, ¿no? 30 años persiguiendo la presidencia para motivar la transformación. 6 años de esfuerzos y de batallas, ¿no? Ha llegado el momento culminante en el cual la transformación va al segundo piso. Imagínate la emoción, ¿no? Del delirio. Y justo cuando él está entusiasmado porque está llegando a la culminación, aparecen críticas. Pues entonces lo primero lo excita, ¿no? Lo segundo lo irrita. Entonces la mezcla de excitación e irritación, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Un discurso cada vez más exacerbado, cada vez más agresivo, cada vez más negador, ¿no? Porque él se va emocionando y dentro de la emoción, pues si algo no te gusta es cuando estás emocionado que alguien te contradiga. Ahora, ¿con qué se está encontrando? Pues al final del sexenio las evidencias se suman, las críticas arrecian, ¿no? Todas las consecuencias de la agresión que le infringió a otros, pues empiezan a tener consecuencias, porque finalmente todo el mundo recogemos lo que sembramos, ¿no? Entonces, en su delirio, él va al momento de gloria, ¿y qué crees, no? Justo en el momento de gloria se le atraviesan. Pues en su delirio eso no se vale, ¿no? Imagínate el presidente que quería hacer historia, termina con una etiqueta de narco presidente. Y bueno, ya no están haciendo así que adiós. La Pues, semana que entra le damos la cita, vamos a tener mucho de qué hablar. Claro. Ya las campañas empezaron hoy, vamos a ver en la semana qué es lo que ocurre, pero tendremos mucha tela de dónde cortar, Pepe. Que tengan buena noche. Atendamos a las campañas, observemos las propuestas, vamos pensando nuestro voto, es nuestro futuro lo que está en cuestión. Gracias, Pancho, buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches.